En el corazón de la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la corte de Carlos IV es un hervidero de intrigas, pasiones y decadencia. Entre los salones dorados y las sombras de palacio, Benito Pérez Galdós nos sumerge en un mundo donde el poder se teje con la ambición, la corrupción y la lucha entre lo viejo y lo nuevo. A través de los ojos del joven Gabriel Araceli, testigo y protagonista de esta historia, descubrimos un país al borde de la transformación, donde el destino de una nación se decide en susurros y conspiraciones. Capítulo 1. La llegada a Madrid. El sol de invierno agonizaba tras las colinas, tiñendo de ocres y violetas el cielo de Castilla, cuando Gabriel Araceli, con la inquietud de un espíritu joven y la esperanza aún intacta en el corazón, divisó a lo lejos la majestuosa silueta de Madrid. La capital del reino, envuelta en un halo de polvo dorado, se erguía como un coloso de piedra y humo, con sus iglesias y palacetes recortándose contra el horizonte. Aquel era el destino de sus sueños, el umbral de un mundo donde la miseria y la opulencia danzaban en un mismo escenario. Gabriel, apenas un muchacho pero ya con la astucia curtida por las desventuras, ajustó su capa raída y dio un último vistazo al camino recorrido. Había dejado atrás Cádiz, su cuna, y las aguas del mar que lo vieron crecer, para lanzarse a la vorágine de la corte con la única fortuna de su ingenio y su ambición. Al adentrarse en las callejuelas empedradas de Madrid, sintió en la piel el pulso de la ciudad, el bullicio de los mercaderes voceando sus mercancías en la Plaza Mayor, el trote impaciente de los caballos que arrastraban los carruajes de los nobles, el murmullo de las tertulias en los cafés donde se debatían con pasión los acontecimientos de un reino en crisis. Los olores de pan recién horneado se mezclaban con el hedor de las alcantarillas y la pólvora de los soldados que patrullaban las calles. Sus ojos, siempre curiosos y atentos, escrutaban cada rincón. Observó a damas de mantilla cruzar las aceras con el garbo de quien sabe ser admirada, a pícaros escondidos en las sombras, listos para despojar a los incautos de sus bolsillos, a frailes de gesto adusto y manos cruzadas que caminaban con el peso del pecado ajeno sobre sus espaldas. Pero Gabriel no era un viajero más. No había llegado a Madrid para perderse en el anonimato de la multitud. Traía consigo un propósito, aunque aún no lo tuviera del todo claro. Sabía que, para sobrevivir en aquella jungla de mármol y fango, debía aprender a moverse con la destreza de un actor y la prudencia de un conspirador. Con la noche cerniéndose sobre la ciudad, buscó refugio en una de las posadas que bordeaban el rastro, donde los viajeros de toda condición hallaban hospedaje a cambio de unas cuantas monedas. La posada, de techos bajos y vigas carcomidas, olía a vino agrio y leña húmeda. Allí, compartió mesa con arrieros que hablaban de rutas comerciales, con soldados que reían entre jarros de vino y con algún clérigo de mirada huidiza que, a escondidas, hojeaba un libro prohibido. Fue en aquella taberna donde, entre el rumor de las conversaciones y la luz titilante de los candiles, escuchó por primera vez un nombre que habría de marcar su destino: Pepita González. Una actriz, decían, de belleza fulgurante y talento innegable, capaz de conquistar tanto a los plebeyos como a los grandes de la corte con una sola mirada. Su fama había crecido como la espuma y en los círculos teatrales, se hablaba de ella con admiración y envidia. Pero lo que más llamaba la atención no era su arte sobre las tablas, sino las compañías que frecuentaba. Se murmuraba que había conseguido acceso a los salones más exclusivos de Madrid, que su risa resonaba en las veladas donde se decidían los destinos del reino y que, quizás, entre bambalinas, tejía una red de influencias que alcanzaban hasta el propio Manuel Godoy, el omnipotente príncipe de la paz. Gabriel, con su instinto de aventurero, sintió un latido acelerado en el pecho. La casualidad o el destino había puesto ante él una puerta abierta. ¿Sería aquella mujer la llave que le permitiría entrar en el mundo de los poderosos? Esa noche, entre sueños febriles, imaginó las luces del teatro, los aplausos de la multitud, los susurros en los pasillos palaciegos. No tardaría en descubrir que Madrid no solo era una ciudad de esplendor y miseria, sino también un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse con precisión. A la mañana siguiente, con el alba tiñendo de oro las calles empedradas, Gabriel se dispuso a dar el primer paso en su nueva vida. Había llegado a Madrid. Y Madrid lo esperaba. Capítulo 2. Encuentro en el Coliseo. La ciudad despertaba entre el eco de los pregoneros y el golpeteo de los cascos de los caballos contra los adoquines. Madrid, en su esplendor y miseria, se desperezaba bajo la tenue luz del alba, y Gabriel Araceli, con el ansia de un joven que busca su destino, recorría sus calles con la inquietud palpitante de quien sabe que el porvenir le aguarda en cada esquina. El bullicio de la mañana lo llevó hasta la Puerta del Sol,
donde la muchedumbre era un río indomable de comerciantes, nobles y mendigos. Los primeros instalaban sus puestos con frutas, quesos y carnes que exhibían con orgullo o desdén, según la calidad del producto y la voluntad del cliente. Los segundos, envueltos en capas de terciopelo, se abrían paso en sus carruajes dorados, ignorando con altivez a los desarrapados que alargaban la mano con súplicas lastimeras. Y los últimos, los desposeídos, se confundían entre la bruma de la indiferencia, buscando en el barro alguna oportunidad que el destino les concediera. Gabriel se dejó arrastrar por aquel torrente humano, observando con la mirada afilada de quien sabe que en cada conversación susurrada, en cada cruce de miradas, se esconde una historia. Fue así como llegó a la calle de Alcalá, donde las fachadas de los palacetes se alzaban como guardianes de un mundo inaccesible. Allí, entre la sombra de un convento y el murmullo de una tertulia callejera, escuchó de nuevo el nombre que la noche anterior había quedado grabado en su mente: Pepita González. «Dicen que actúa esta noche en el Coliseo de la Cruz», murmuró un joven de casaca raída a su compañero de mesa en un café cercano. «Las entradas se han agotado, pero siempre hay modo de entrar si se sabe con quién hablar». Gabriel no necesitó más. Aquel era el primer eslabón de la cadena que lo conduciría hasta los círculos más selectos de la corte. Magia del teatro. El Coliseo de la Cruz era el corazón palpitante de la vida teatral madrileña. En sus tablas se forjaban los ídolos del pueblo, se representaban los enredos más ingeniosos y se susurraban, entre bambalinas, los secretos que luego se deslizaban hasta los pasillos del Palacio Real. Gabriel llegó al teatro al caer la tarde, cuando las luces de los faroles titilaban con la promesa de una noche de espectáculos y emociones. La fachada del Coliseo, majestuosa y solemne, resplandecía con los destellos de las lámparas de aceite, y las entradas se disputaban con el fervor de una misa en día de fiesta. Señoras de mantilla se abanicaban con nerviosa expectativa, caballeros de levita ajustaban sus guantes con aire altivo, y en los rincones oscuros, tahúres y ladronzuelos se movían con la discreción de los fantasmas. Gabriel, con la osadía de los que no tienen nada que perder, se acercó a la entrada principal y observó el ir y venir de los acomodadores. Sabía que no tenía un lugar reservado, pero también sabía que Madrid era una ciudad donde el ingenio valía más que el oro. Esperó pacientemente hasta que uno de los mozos, un joven robusto de cejas pobladas y voz ronca, se apartó de su puesto por un instante. Fue el momento exacto en que Gabriel deslizó una moneda en su mano y, con una sonrisa cómplice, murmuró: «Dicen que esta noche el espectáculo no es solo sobre el escenario. Sería una lástima perdérselo, ¿no?». El mozo le lanzó una mirada rápida, calibrando la propuesta. Después, con un gesto imperceptible, le señaló una puerta lateral. «Métete por ahí antes de que te vean», le susurró. «Y no hagas ruido». Así fue como Gabriel Araceli, sin título ni fortuna, cruzó el umbral del Coliseo de la Cruz y entró en un mundo donde la ficción y la realidad se entrelazaban como los hilos de un tapiz bordado con oro y engaños. Una presencia que deslumbra. El interior del teatro era un mar de luces y murmullos. Desde su escondite en el lateral de la platea, Gabriel contempló el espectáculo de la aristocracia en su máxima expresión. En los palcos, damas enjolladas reían tras sus abanicos, mientras caballeros de mirada inquisitiva evaluaban cada gesto, cada palabra, como si todo aquello fuera un juego de ajedrez en el que cada pieza tenía un propósito. Pero fue cuando el telón se alzó que el tiempo pareció detenerse. Sobre el escenario, envuelta en un vestido de tonos marfil y esmeralda, con la luz de los candiles besando su rostro, apareció Pepita González. La actriz no solo era hermosa, sino que irradiaba un magnetismo imposible de ignorar. Su voz, melodiosa y segura, llenó la sala con un timbre que envolvía a cada espectador, atrapándolos en el hechizo de su interpretación. Sus gestos eran precisos, su mirada intensa, y cada palabra que salía de sus labios parecía cargar con un significado oculto, como si no solo hablara su personaje, sino también ella misma, con mensajes secretos dirigidos a los oídos adecuados. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo talento lo que aquella mujer poseía. Era algo más. Un poder invisible, una influencia sutil que la conectaba con los hilos del destino. Cuando la función terminó, la ovación fue atronadora. La gente se puso de pie, los aplausos resonaron como truenos en la bóveda del teatro, y Gabriel supo, en ese preciso instante, que su camino se cruzaría con el de aquella mujer. No sabía aún cómo, pero estaba seguro de ello. El destino y entre sombras.
Aprovechando el bullicio de la salida, Gabriel se deslizó entre la multitud hasta los pasillos traseros del teatro. Había oído decir que los actores solían reunirse en un salón privado después de la función, un lugar donde se discutía sobre la obra, se cerraban pactos secretos y se decidía quién ascendía y quién caía en desgracia en aquel mundo de apariencias. Su objetivo estaba claro: debía ver a Pepita González de cerca, observarla, entender qué era lo que la hacía tan especial, qué hilos movían las altas esferas y, sobre todo, qué papel podía jugar él en aquel juego de poder y ambición. Pero no había dado más de 3 pasos cuando una mano firme se cerró sobre su hombro. ¿A dónde crees que vas, muchacho? La voz era grave y áspera, la de un hombre acostumbrado a mandar. Gabriel giró lentamente, sintiendo el peso de una mirada inquisitiva sobre él. Y en ese instante comprendió que el teatro no solo era un lugar de ficción. Era un campo de batalla. Y él acababa de entrar en la guerra. Capítulo 3. Sombras en el teatro. El aire en los pasillos del Coliseo de la Cruz era denso, cargado del perfume de las damas, el humo de los cigarrillos y el murmullo de conversaciones entrelazadas en la penumbra. Gabriel sintió el peso de la mano sobre su hombro y giró con calma, enfrentando la mirada de un hombre de rostro curtido y expresión severa. Era un guardia del teatro, uno de esos hombres robustos, de piel curtida y mandíbula tensa, cuya presencia bastaba para recordar a los curiosos que aquel lugar tenía reglas, y no cualquiera podía vagar por sus corredores sin un propósito claro. ¿A dónde crees que vas, muchacho? Repitió el hombre con voz ronca, sus ojos examinándolo con desconfianza. Gabriel, sin perder la compostura, forzó una sonrisa y respondió con la soltura de un actor consumado. He venido a entregar un mensaje para la señorita González. Es de suma importancia. El guardia frunció el ceño. ¿De parte de quién? En ese instante, Gabriel comprendió que debía jugar bien sus cartas. No podía revelar demasiado ni quedarse en silencio. Recordó las palabras que había escuchado en la taberna días antes, los rumores sobre los protectores y enemigos de la actriz. El mensaje proviene de una persona influyente, dijo con un tono de misterio. No soy más que un humilde mensajero. Pero si no llego a ella, quien me envió podría tomarlo como un insulto. El guardia no era tonto. Evaluó la situación con mirada sagaz, calibrando si valía la pena correr el riesgo de interferir en un asunto que quizás escapaba a su autoridad. Finalmente, resopló y apartó la mano de su hombro. No te metas en problemas, muchacho. Si descubro que andas husmeando donde no debes, te sacaré de aquí a patadas. Gabriel inclinó la cabeza con aparente humildad y se deslizó por el pasillo, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Había pasado la primera prueba. Entre bambalinas. El salón privado del teatro estaba iluminado con velas y lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas en las paredes. Un grupo selecto de personas se había reunido alrededor de una gran mesa de caoba, donde se servía vino y se compartían confidencias entre risas bajas y miradas calculadoras. Entre ellos, Gabriel reconoció de inmediato a la figura central de la velada, Pepita González. Vestida aún con el traje de su papel, la actriz estaba reclinada en un sillón tapizado en terciopelo rojo, con una copa de vino entre sus dedos y una expresión enigmática. La rodeaban varios hombres y mujeres de la alta sociedad, algunos con admiración sincera, otros con sonrisas envenenadas. Gabriel se apoyó discretamente en una columna cercana, fingiendo estudiar un cuadro en la pared mientras aguzaba el oído. La función ha sido un éxito, comentó un hombre de cabello empolvado con un aire de petulancia. Pero no podemos detenernos aquí. Madrid es voluble, y el favor del público cambia con la rapidez del viento. Pepita rió con suavidad. Mientras el talento hable, el viento siempre soplará a mi favor, don Fermín. El hombre sonrió con aire condescendiente. No es solo talento lo que mueve el destino, querida. También las alianzas adecuadas. Las palabras flotaron en el aire como un desafío velado. Gabriel notó cómo la expresión de la actriz se endureció levemente antes de que recuperara su sonrisa despreocupada. Aquello no era solo una reunión de artistas. Era un juego de poder. El príncipe encubierto. Mientras observaba la escena, Gabriel sintió un leve roce en su codo. Giró y encontró a un hombre de mediana edad, con rostro afilado y una mirada astuta, que le ofrecía una copa de vino con una sonrisa amigable. No todos los días se ve una cara nueva en este lugar, comentó el desconocido. Y menos una tan joven y despierta.
Gabriel aceptó la copa con cautela. Los caminos del destino son extraños. Hoy me han traído aquí. El hombre soltó una carcajada baja. Muy bien dicho. Soy don Ramón Santillán, comerciante de seda y gran aficionado al teatro. ¿Y tú, amigo mío? Gabriel notó el brillo curioso en los ojos del hombre. Sabía que debía inventar algo creíble. Me llamo Gabriel. Gabriel Lazaro. Un humilde escritor que busca inspiración en los rincones de Madrid. Ramón asintió, como si le divirtiera la respuesta. Oh, joven Lazaro, ten cuidado. En Madrid, los rincones están llenos de espías y traidores. Antes de que Gabriel pudiera responder, el murmullo en la sala disminuyó cuando una nueva figura hizo su entrada. Era un hombre de porte distinguido, vestido con ropajes finos pero discretos. Su cabello, ligeramente encanecido, enmarcaba un rostro de facciones serenas pero penetrantes. No necesitaba hablar para que todos giraran hacia él con respeto. Gabriel no tardó en reconocerlo. Era el infante don Luis de Borbón, hermano del rey. El ambiente se tornó tenso. Todos sabían que la presencia del infante significaba que aquella reunión no era meramente social. Había algo más en juego. Pepita se levantó de su asiento con gracia y se acercó a él con una leve inclinación de cabeza. Alteza, es un honor teneros aquí. El infante le tomó la mano y la besó con cortesía. El honor es mío, Pepita. He oído hablar tanto de vos, que me parecía imperdonable no ver vuestra actuación en persona. Los asistentes intercambiaron miradas cargadas de significado. La relación entre Pepita González y el infante no era un simple capricho teatral. Había intereses políticos tras aquella conexión. Gabriel, desde su rincón, sintió que aquella noche se convertía en algo más que un juego de apariencias. Estaba en medio de algo grande. Algo peligroso. Y aunque aún no sabía cómo, intuía que su destino se entrelazaba con aquel mundo de intrigas, donde la política y el teatro se fundían en una danza tan delicada como letal. Capítulo 4. El eco de los secretos. El rumor de los pasos sobre el mármol resonaba en los pasillos del Palacio Real, como un murmullo espectral que se arrastraba entre las columnas doradas y las alfombras de terciopelo. Afuera, Madrid dormía bajo la bruma de la medianoche, pero dentro de los muros del palacio, la ciudad seguía despierta en susurros, juegos de poder y conspiraciones tejidas con la delicadeza de un encaje fino. Gabriel avanzaba con cautela, sintiendo el peso de su propia respiración en el silencio denso del corredor. No debía estar allí. Lo sabía. Y sin embargo, su instinto le decía que aquella noche marcaría el rumbo de su destino. Horas antes, en la velada del Coliseo de la Cruz, había visto demasiado. La llegada del infante don Luis de Borbón no había sido un mero acto de cortesía. Había algo más. Algo oculto bajo la superficie de las sonrisas y los brindis. Y ahora, en las entrañas del poder, Gabriel se preguntaba si de verdad deseaba conocer la verdad. Las sombras de la corte. La corte de Carlos IV era un universo en sí misma, un laberinto de ambiciones, favores y traiciones. Mientras el rey permanecía abstraído en sus propias cavilaciones y la reina María Luisa ejercía su influencia con astucia, en los salones y corredores se gestaban intrigas que podían cambiar el rumbo de España. Los nombres de los conspiradores no eran secretos para quienes sabían escuchar. En cada esquina, en cada reunión, en cada servilleta dejada descuidadamente sobre una mesa, se tejían alianzas que podrían ensalzar o derribar familias enteras. Godoy, el omnipresente favorito de la reina, era el epicentro de todas las miradas. Adorado por unos, odiado por otros, su poder era tan vasto como frágil, sostenido por la voluble voluntad de María Luisa. En los pasillos del palacio, su nombre se susurraba con respeto y resentimiento a partes iguales. Y en ese tablero de ajedrez, Gabriel era una pieza aún sin definir. El encuentro con el infante. El joven avanzó hasta detenerse en un recodo del pasillo, donde un gran espejo de marco dorado reflejaba la luz titilante de los candelabros. Frente a él, en la penumbra, una figura aguardaba con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su aliado. Sabía que vendrías, dijo el infante don Luis con voz serena, sin siquiera volverse. Gabriel contuvo el aliento. ¿Cómo lo sabía? El infante giró lentamente, con una sonrisa que no revelaba nada y al mismo tiempo, lo decía todo. He visto muchas cosas en mi vida, muchacho. Sé reconocer a quienes están destinados a un papel importante en la historia. Gabriel tragó saliva.
No busco poder, Alteza, dijo con sinceridad. Solo respuestas. Don Luis asintió, como si aquella respuesta le resultara predecible. Y respuestas tendrás. Pero cada verdad tiene su precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Gabriel supo que no había marcha atrás. Un pacto peligroso. La conversación se trasladó a un pequeño salón apartado, iluminado por una lámpara de aceite y amueblado con la opulencia discreta de quienes poseen el lujo de la intimidad. Don Luis tomó asiento en un sillón de terciopelo azul y, con un ademán, invitó a Gabriel a hacer lo mismo. Escucha bien, porque lo que voy a decirte no puede repetirse fuera de estas paredes. Gabriel inclinó la cabeza en señal de respeto. España está en una encrucijada, Gabriel. Mi hermano, el rey, es un hombre débil. Su esposa gobierna a través de Godoy, y este, aunque astuto, es solo una pieza más en un juego que se juega mucho más arriba. Francia, Inglaterra, los intereses de la nobleza y del pueblo. To do este en disputa. El infante hizo una pausa, observando a Gabriel con atención. ¿Sabes por qué estabas en el teatro esta noche? El joven vaciló. Fui por curiosidad, por un encargo. Don Luis sonrió, como si supiera que la verdad era más compleja. Fuiste porque era tu destino. Pero lo que viste allí es solo la superficie. Pepita González no es solo una actriz. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, Alteza? El infante se inclinó hacia él, bajando la voz. Pepita es un enlace. Un vínculo entre fuerzas que prefieren moverse en la oscuridad. Hay quienes desean ver caer a Godoy. Hay quienes desean que España tome un rumbo distinto. Y hay quienes, como yo, prefieren observar antes de decidir. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me está pidiendo que me involucre en esto? Don Luis sostuvo su mirada. Te estoy ofreciendo una elección. Puedes seguir con tu vida, ignorando lo que ocurre a tu alrededor. O puedes convertirte en alguien que cambie el curso de la historia. El silencio se extendió entre ambos, solo interrumpido por el crepitar de la lámpara de aceite. Una decisión irreversible. Gabriel salió del palacio con la cabeza llena de pensamientos y el corazón latiéndole con fuerza. La propuesta del infante era un anzuelo dorado, brillante y peligroso. Si aceptaba, no habría marcha atrás. Madrid lo envolvía con su manto de sombras y luces. A lo lejos, el reloj de la Puerta del Sol marcaba la medianoche, recordándole que el tiempo avanzaba sin tregua. Y en su mente, una sola pregunta martilleaba con insistencia. ¿Era un simple peón en el juego de la corte, o estaba destinado a convertirse en algo más? Capítulo 5. El laberinto del poder. La noche en Madrid avanzaba con su danza de sombras y murmullos. La ciudad, que de día bullía con el trajín de comerciantes, nobles y mendigos, ahora se sumía en el misterio de los callejones oscuros, de los pactos sellados con un apretón de manos en una taberna, de las promesas veladas que flotaban entre el humo de los faroles. Gabriel caminaba sin rumbo fijo, con el peso de la conversación con el infante don Luis sobre sus hombros. ¿Había sido un error asistir al teatro? Hasta esa noche, su vida había transcurrido entre libros, observaciones silenciosas y la vaga inquietud de quien siente que pertenece a un mundo más vasto que aquel que conoce. Ahora, de repente, se encontraba enredado en las intrigas de la corte, en los juegos de poder que moldeaban el destino de España. Los ecos de sus pasos resonaban sobre los adoquines cuando un ruido lo hizo detenerse. Un crujido, un movimiento apenas perceptible. No estaba solo. Las sombras siguen a los inquietos. Giró lentamente, tratando de no delatar su nerviosismo. A pocos metros, una figura emergía de la penumbra, una silueta envuelta en una capa oscura, con el rostro en sombras y la postura relajada, pero alerta. No deberías caminar solo a estas horas, joven Gabriel. La voz, baja y áspera, no le resultaba familiar. Pero el peligro sí lo era. No sabía que mi seguridad fuera de interés para desconocidos, respondió con cautela. El hombre avanzó un paso, y la luz de un farol iluminó brevemente su rostro. No era mayor de 40 años, con facciones duras y ojos que parecían capaces de ver más allá de las palabras. No somos desconocidos para los mismos intereses. Digamos que, trabajo para aquellos que observan con atención el destino de este reino. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sido seguido. Tal vez desde el teatro.
Tal vez desde mucho antes. Si está tratando de intimidarme, le aseguro que... El hombre alzó una mano, interrumpiéndolo con un gesto paciente. No busco amenazas, solo advertencias. Tenga cuidado con quien le ofrece alianzas, muchacho. En la corte, un paso en falso puede costarle la cabeza. Gabriel frunció el ceño. Habla de Godoy. Del Infante. ¿De quién? El hombre sonrió apenas. Todos juegan su partida, Gabriel. Pero algunos tienen las manos más manchadas que otros. Piénselo bien antes de elegir a quién servir. Y sin más, giró sobre sus talones y desapareció en la oscuridad. El enigma de Pepita González. Las palabras de aquel desconocido se quedaron con él mientras avanzaba hasta la Posada del Sol, un lugar discreto donde solían alojarse viajeros y donde, según sus sospechas, encontraría a Pepita González. La joven actriz era más que una estrella del teatro. Don Luis lo había dicho con claridad. Era un enlace, una pieza clave en la red de intrigas que envolvía a la corte. Si alguien podía darle respuestas, era ella. Subió las escaleras con pasos silenciosos y tocó la puerta con la prudencia de quien sabe que la prudencia es un arte en tiempos de conspiración. ¿Quién es? La voz de Pepita era firme, sin rastro de miedo. Gabriel. Nos vimos en el teatro. Hubo un breve silencio antes de que la puerta se abriera apenas un resquicio. Los ojos de Pepita lo escrutaron con suspicacia. Luego, tras un instante de indecisión, lo dejó entrar. El cuarto era modesto pero elegante, con una ventana que ofrecía una vista parcial de la Puerta del Sol y un pequeño escritorio cubierto de papeles. Gabriel observó la escena con atención. Cartas, documentos. Aquello no era la habitación de una simple actriz. No creí que vendrías tan pronto, dijo Pepita, cruzándose de brazos. Gabriel no perdió tiempo. ¿Para quién trabajas? La joven arqueó una ceja. Para el teatro. Para el público. Para la pasión del arte. Gabriel chasqueó la lengua. No jugues conmigo. Sé que hay algo más. El infante Don Luis me ha hablado de ti. Pepita no pudo evitar una breve reacción, un leve endurecimiento en su expresión, casi imperceptible, pero suficiente para confirmarle que había tocado un punto sensible. Don Luis es un hombre astuto, murmuró ella, girándose hacia la ventana. Pero dime, Gabriel, ¿qué esperas encontrar aquí? El joven dudó por un instante. La verdad. Pero, ¿cuál era esa verdad? ¿La caída de Godoy? ¿La manipulación de la reina? ¿Un juego de poderes entre Francia y España? La certeza de que no estoy caminando a ciegas en un laberinto de mentiras. Pepita suspiró y se acercó al escritorio. Tomó una de las cartas y la extendió hacia él. Lee esto. Gabriel la tomó con manos temblorosas. La carta estaba sellada con un emblema desconocido. Al romper el lacre y desplegarla, sus ojos recorrieron el contenido, y su rostro palideció. Esto es. Pepita asintió con gravedad. Prueba de que no todo lo que reluce en la corte es oro. Prueba de que los verdaderos titiriteros no siempre están en el escenario. Gabriel sintió como el peso de aquella noche se hacía insoportable sobre sus hombros. Madrid estaba al borde de un abismo. Y él, sin darse cuenta, había sido arrastrado hasta el centro de la tormenta. La decisión definitiva. Los primeros rayos del alba asomaban en el horizonte cuando Gabriel salió de la posada. La carta seguía quemándole las manos, como si sus palabras encerraran un veneno invisible. Ya no había marcha atrás. Había cruzado la línea. Y ahora, solo quedaban dos caminos: convertirse en un peón más en el juego del poder, o desafiar a los dioses de la corte con su propio destino. Madrid despertaba con el sonido de los carruajes y los pregones en la calle. Pero para Gabriel, el verdadero despertar acababa de comenzar. Capítulo 6. Secretos en la oscuridad. La brisa matinal de Madrid acariciaba las calles aún somnolientas, donde los primeros trasnochadores se mezclaban con los madrugadores en una danza silenciosa de rostros cansados y miradas esquivas. Gabriel avanzaba con paso firme, aunque su mente era un torbellino de dudas. La carta que Pepita le había entregado ardía en su pecho como un fuego imposible de apagar. Sabía que contenía información peligrosa, pero aún no comprendía su verdadero alcance. ¿Por qué el infante Don Luis le había hablado de la joven actriz? ¿Por qué aquel misterioso hombre de la noche anterior le había advertido sobre los peligros de la corte?
Madrid tenía demasiados secretos, y él estaba empezando a descubrirlos demasiado rápido. Una sombra en el camino. Mientras cruzaba la Plaza Mayor, sintió que lo seguían de nuevo. El mismo presentimiento de la noche anterior. No se detuvo, pero afinó sus sentidos. Pasos acompasados. Una sombra que parecía moverse al ritmo de los suyos. Decidió tomar una ruta diferente, adentrándose en un laberinto de callejuelas. Si su perseguidor no era hábil, pronto lo perdería. Pero la sombra era persistente. Aceleró el paso. Giros bruscos. Calles angostas. Finalmente, se ocultó tras una esquina y esperó. Segundos después, una figura apareció en el callejón. Vestía de manera discreta, pero sus ojos reflejaban una aguda inteligencia. «Veo que eres rápido, joven Gabriel», dijo con voz calmada. Pero no lo suficiente. Gabriel tensó el cuerpo. «¿Quién eres?» El hombre sonrió, con la confianza de quien no teme ser reconocido. «Solo un mensajero. Alguien que sabe que las respuestas que buscas no están en el teatro, ni en los despachos de los nobles». Gabriel Ontrasero los ojos. «¿Y dónde están entonces?» El hombre se inclinó ligeramente hacia él. «En el corazón de la conspiración. En el sitio donde se deciden los destinos antes de que el pueblo los conozca. En la propia corte». La visita prohibida. La idea le heló la sangre. ¿Significaba eso que debía entrar en el núcleo del poder? ¿Enfrentarse cara a cara con Manuel Godoy, el todopoderoso valido del rey? Era una locura. Pero la verdad bien valía cualquier locura. El misterioso mensajero extendió un pequeño pergamino sellado. «Si deseas saber más, preséntate esta noche en el Palacio Real. Habrá un baile. Nadie notará tu presencia, si sabes moverte entre las sombras». Gabriel tomó el pergamino con manos temblorosas. Cuando alzó la mirada, el hombre ya se había esfumado. La corte lo llamaba. Y no podía rechazar la invitación. El Palacio del Engaño. Cuando la noche cayó sobre Madrid, el Palacio Real resplandecía con la luz de cientos de lámparas y candelabros. El gran baile convocado por los monarcas había atraído a lo más selecto de la aristocracia. Las carrozas llegaban una tras otra, descargando a damas enjolladas y caballeros de levita y frac, cuyos rostros escondían ambiciones, alianzas y traiciones. Gabriel, vestido con ropas discretas pero elegantes, cruzó las puertas del palacio con el sigilo de un ladrón. Nadie miraba al joven de paso firme que se deslizaba entre la multitud. Sabía que Pepita estaría allí. Sabía que el infante don Luis observaría desde las sombras. Pero su verdadero objetivo era otro. Cruzó los grandes salones hasta llegar a una puerta lateral. Al otro lado, los corredores del palacio se extendían en un laberinto de mármol y terciopelo. Y en algún lugar de ese laberinto, esperaban las respuestas que buscaba. El encuentro con el poder. Avanzó por los pasillos, esquivando sirvientes y guardias. Finalmente, llegó a una gran sala donde un grupo reducido de personas conversaba en voz baja. El centro de la reunión era un hombre alto, de porte imponente y mirada calculadora. Manuel Godoy. Gabriel sintió que el corazón le martillaba el pecho. Estaba frente al hombre más poderoso de España. Contuvo la respiración y escuchó. «Francia espera nuestra respuesta, Excelencia», dijo uno de los presentes. «Napoleón no aceptará más demoras». Godoy se cruzó de brazos. «España no está lista para una guerra. Pero tampoco podemos darle la espalda al emperador». Gabriel sintió un escalofrío. Estaban hablando de un pacto con Francia. Dio un paso atrás, dispuesto a irse. Pero en ese momento, alguien lo vio. ¿Quién está ahí? El destino había jugado su carta. Y ahora, Gabriel debía decidir si enfrentarlo, o huir antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. El precio de la verdad. El aire en el Palacio Real era espeso, cargado del aroma de velas y perfumes que flotaban en la inmensa sala iluminada por candelabros de cristal. El murmullo de los aristócratas danzaba entre las paredes doradas, mientras la música de los violines envolvía la escena con una falsa sensación de calma. Pero en la penumbra de un pasillo solitario, Gabriel sentía que la realidad era otra. El peso del peligro colgaba sobre él como una espada suspendida por un hilo. Acababa de presenciar una conversación que no debía oír. Manuel Godoy, el omnipotente valido del rey,
Planeaba sellar el destino de España en un acuerdo secreto con Francia. Y ahora lo habían descubierto. ¿Quién está ahí? La voz resonó en la penumbra. Gabriel contuvo el aliento. Si corría, sería una confirmación de su culpa. Si se quedaba, debía encontrar una mentira convincente. Un juego peligroso. Giró lentamente sobre sus talones y se encontró con una mirada aguda y penetrante. Era el marqués de Montegordo, un hombre de rostro afilado y cejas inquisitivas, cercano a la camarilla de Godoy. Disculpe, Excelencia, dijo Gabriel con una inclinación ligera de cabeza. Me he extraviado entre los pasillos. El marqués entrecerró los ojos. ¿Un invitado del baile? No recuerdo haber visto su rostro antes. Gabriel forzó una sonrisa. Mi tía, la duquesa de Medina, insistió en que viniera, aunque admito que los salones de la corte no son mi ambiente natural. El marqués evaluó sus palabras con suspicacia. En la corte, las mentiras eran la moneda corriente, y solo sobrevivían los que las decían con destreza. La duquesa de Medina, ¿eh? Una mujer de carácter, dijo el marqués con un tono neutro. Pero dígame, ¿qué hacía exactamente en este pasillo? Gabriel se inclinó levemente hacia él y bajó la voz. La verdad, Excelencia, vi a una dama salir por aquí. Una mujer de cabellos oscuros y vestido azul. Me pareció seguirla por un impulso irracional. El marqués soltó una breve carcajada. Ah, la juventud y sus arrebatos, dijo con una sonrisa burlona. En este palacio, los pasillos están llenos de secretos y de miradas furtivas. Pero debe tener cuidado, joven, porque no todas las puertas pueden cruzarse sin consecuencias. Gabriel inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Había logrado salir del paso. Por ahora. Le agradezco el consejo, Excelencia. Prometo que seré más prudente. El marqués le sostuvo la mirada un instante más, luego asintió con un gesto seco. Bien. Ahora regrese al salón principal. Los bailes son más seguros que los pasillos oscuros. Gabriel hizo una reverencia y se alejó, sintiendo el peso de la mirada del marqués en su espalda. Sabía que aquel hombre no se había tragado del todo su historia. El mensaje goldo. De vuelta en el gran salón, las luces de los candelabros centelleaban sobre los vestidos de seda y las charreteras doradas de los militares. Los cortesanos reían, murmuraban, tramaban. Gabriel escudriñó la multitud en busca de Pepita González, la joven actriz que sin querer lo había arrojado al ojo de la tormenta. Finalmente, la vio junto a un grupo de damas, sonriendo con la misma ligereza con la que una mariposa se posa sobre una flor. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel, su sonrisa vaciló un instante. Él avanzó hasta ella, inclinando la cabeza en un saludo discreto. Señorita González, murmuró. ¿Podemos hablar un momento? Pepita parpadeó, manteniendo la compostura. Sabía que no debía llamar la atención. Por supuesto, caballero. Pero antes, bailemos. No querrá levantar sospechas alejándome de la sala sin motivo. Gabriel admiró su astucia. La joven no era solo una belleza en el escenario, sino una experta en moverse en un mundo de intrigas. Tomó su mano y la condujo al centro del salón. La música comenzó, y sus cuerpos se dejaron llevar por la cadencia del minueto. Pepita, susurró él. Necesito saber la verdad. ¿Por qué me diste esa carta? Ella mantuvo la mirada en alto, girando con gracia en la danza. Porque alguien confió en mí para que la recibieras. Alguien que cree que puedes hacer algo con la información que contiene. Gabriel apretó los labios. ¿Quién? Pepita sonrió con picardía. ¿Crees que te diré su nombre aquí, en medio de una corte llena de oídos atentos? Él suspiró. ¿Cuándo y dónde, entonces? La joven inclinó la cabeza levemente. Después del baile, en el balcón del ala sur. 5 minutos antes de la medianoche. Y con una última pirueta, el minueto terminó. Los cortesanos aplaudieron, y Pepita se separó de él con una inclinación de cabeza antes de perderse en la multitud. Gabriel quedó en el centro de la sala, con una sensación de vértigo. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. La sombra en el balcón. Cuando el reloj marcó las 12:05, Gabriel ya estaba en el balcón sur. El aire nocturno le ofreció un respiro de la sofocante atmósfera del palacio. Pero la inquietud no lo abandonaba. Pasaron los minutos.
Pero Pepita no apareció. ¿Buscabas a alguien, joven? La voz no era la de Pepita. Gabriel si giro bruscamente. Una figura emergía de las sombras. Era el marqués de Montegordo. Y esta vez, su expresión no era de curiosidad. Era de sospecha. Parece que estás más involucrado en los pasillos oscuros de la corte de lo que admitiste, dijo el marqués con tono glacial. Y eso puede ser peligroso. Muy peligroso. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había cruzado una línea invisible. Y que ahora, su vida pendía de un hilo. Capítulo 8. El juego de las sombras. El aire nocturno se había vuelto más denso. La luna se alzaba sobre el palacio real, testigo silenciosa de los secretos que se tejían en su interior. Gabriel permanecía inmóvil en el balcón del ala sur, su mirada fija en la figura del marqués de Montegordo. El hombre lo observaba con una mezcla de desdén y curiosidad, como un cazador que acaba de arrinconar a su presa. «¿Qué haces aquí a estas horas, joven?», preguntó el marqués, su voz impregnada de veneno. «No me digas que estabas admirando el cielo». Gabriel no respondió de inmediato. Su mente trabajaba frenéticamente en busca de una salida. Si decía demasiado, confirmaría sus sospechas. Si callaba, lo tomarían por culpable. No sabía que debía pedir permiso para respirar el aire fresco. «Excelencia», respondió al fin, esforzándose por mantener la calma. El marqués sonrió con frialdad. «Oh, no es el aire lo que me intriga, sino la razón por la que una actriz de poca monta como Pepita González te invitó a este lugar a una hora tan peculiar». El corazón de Gabriel latió con fuerza. Así que lo sabían. «No entiendo de qué habla», dijo con fingida inocencia. El marqués dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. La luz de la luna iluminó su rostro huesudo y sus ojos de halcón. «No juegues conmigo, muchacho». Su voz era apenas un murmullo, pero cargada de amenaza. «Sé que Pepita te entregó una carta. Sé que has oído cosas que no debías. Y ahora quiero saber qué harás con esa información». Gabriel sintió un sudor frío recorrer su espalda. El peligro era real. «No tengo nada que contar, excelencia». El marqués inclinó la cabeza levemente, como si evaluara sus palabras. «Eso lo veremos». Y sin más, giró sobre sus talones y desapareció en la oscuridad del pasillo. Una desaparición inquietante. Gabriel soltó un suspiro contenido. Sabía que no estaba a salvo. Pero lo que más lo inquietaba no era el marqués, sino la ausencia de Pepita. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué no había acudido a la cita? No podía quedarse de brazos cruzados. Abandonó el balcón y se adentró en los pasillos, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. El palacio, a esas horas, era un laberinto de sombras y murmullos lejanos. De pronto, un leve susurro llamó su atención. Venía desde una puerta entreabierta. Se acercó con cautela y, al asomarse, su sangre se heló. En el interior de la habitación, dos guardias sujetaban a Pepita por los brazos. La joven tenía el rostro pálido y una mirada desafiante, pero era evidente que estaba en problemas. Uno de los hombres habló en voz baja. «El marqués ha ordenado que la llevemos al despacho de Godoy. Dice que tiene preguntas para ella». El otro asintió. «No me gusta esto. Si la muchacha habla, puede comprometer a más de uno. No hablará. Se asegurará de eso». El segundo guardia sacó un pañuelo y lo empapó con algún líquido. Gabriel comprendió con horror que estaban a punto de dormirla por la fuerza. No podía permitirlo. Un rescate temerario. Sin pensarlo dos veces, Gabriel se lanzó al interior de la habitación. «¡Alto ahí!». Los guardias se giraron bruscamente. Uno de ellos sacó su daga, mientras el otro soltaba a Pepita para enfrentarlo. Gabriel no era un espadachín, pero sí rápido. Tomó un candelabro y lo lanzó contra el primer guardia, que se tambaleó hacia atrás con una maldición. Pepita aprovechó la distracción para morder la mano del otro y liberarse de su agarre. El hombre gritó de dolor, y en un instante, ambos salieron corriendo hacia el pasillo. «Atrapenlos», rugió uno de los guardias. Pero la ventaja estaba de su lado. Corrieron por los pasillos oscuros, esquivando muebles y tapices. Las voces de los guardias resonaban a sus espaldas, pero Gabriel conocía los rincones más ocultos del palacio. «Por aquí», susurró,
tomando la mano de Pepita y guiándola hacia una puerta lateral. Salieron al jardín, donde la brisa nocturna les golpeó el rostro. No podemos quedarnos aquí. JDO Pepita. Si nos atrapan, será nuestro fin. Gabriel asintió. Conozco un lugar seguro. Sígueme. El refugio secreto. Se adentraron en los callejones de Madrid, esquivando las patrullas nocturnas. Las calles empedradas resonaban con sus pasos apresurados, y cada sombra parecía acecharlos. Finalmente, llegaron a una vieja casa junto a la Plaza Mayor. Era la vivienda de un viejo amigo de Gabriel, un librero llamado Don Julián, que sabía guardar secretos. Golpeó la puerta con una clave especial. Instantes después, un hombre mayor, de mirada astuta y barba blanca, abrió con cautela. Gabriel. ¿Qué haces aquí a estas horas? Necesitamos tu ayuda, don Julián. Es una cuestión de vida o muerte. El anciano evaluó la expresión de ambos y, sin más preguntas, los hizo pasar. Dentro, las velas iluminaban estanterías repletas de libros. El lugar olía a tinta y papel viejo, un refugio lejos del bullicio de la corte. Cuando por fin estuvieron a salvo, Pepita se dejó caer sobre una silla, agotada. No entiendo. ¿Cómo supieron que tenía la carta? Gabriel se frotó el rostro. Alguien nos traicionó. Pepita levantó la vista, sus ojos brillando con temor. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Gabriel asintió. Tenemos que actuar antes de que lo hagan ellos. Y así, en la penumbra de la librería, una nueva trama comenzaba a tejerse. Porque en la corte de Carlos IV, la verdad tenía un precio, y estaban a punto de pagarlo. Capítulo 9. En el corazón del engaño. La noche se extendía como un manto de sombra sobre Madrid, y dentro de la vieja librería de don Julián, Gabriel y Pepita intentaban recuperar el aliento. Habían logrado escapar, pero la red de intrigas que los envolvía se cerraba cada vez más sobre ellos. El anciano librero los observó con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que el simple hecho de darles refugio lo convertía en un hombre marcado. Necesito que me expliquéis qué está ocurriendo, dijo al fin, encendiendo una vela que proyectó su titilante luz sobre los muros cubiertos de libros. Pepita se giró hacia Gabriel, esperando que él tomara la palabra. El marqués de Montegordo ha descubierto que Pepita tiene una carta comprometedora, explicó Gabriel, con voz tensa. Intentaron capturarla en el palacio, pero logramos escapar por poco. Don Julián frunció el ceño. ¿Una carta? Pepita asintió y sacó un pequeño pergamino doblado de entre los pliegues de su vestido. Lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera entre los dedos el destino de muchas personas. Es de la reina, susurró. En ella menciona ciertos acuerdos secretos con Godoy, y su temor de que Carlos IV desconfíe de él. Don Julián palideció. No era una simple carta. Era un arma. ¿Cómo llegó esto a ti? Preguntó el anciano, con la voz temblorosa. Pita bajo la vista. Una dama de honor me la entregó. Quería que la llevara a un destinatario seguro. Pero alguien nos descubrió, y ahora nos persiguen. Gabriel sintió un escalofrío. Habían sido atrapados en una lucha de poder que iba más allá de ellos. Un mensaje en clave. El librero tomó la carta y la examinó a la luz de la vela. Sus ojos se entrecerraron al leer las líneas. Aquí hay algo extraño, susurró. Estas palabras parecen inconexas. Se levantó y caminó hasta un estante polvoriento, sacando un viejo tomo encuadernado en cuero. Lo abrió con manos expertas y recorrió sus páginas hasta encontrar lo que buscaba. Aquí está, murmuró, comparando la carta con el libro. Esto no es solo un mensaje, es un código cifrado. Pepita se llevó una mano al pecho. ¿Un código? Sí. Hay palabras clave ocultas entre las líneas, probablemente para que solo el destinatario correcto pudiera descifrarlo. Gabriel se inclinó sobre el pergamino. Ahora entendía por qué aquella carta era tan peligrosa. ¿Puedes descifrarlo? El anciano suspiró. Sí, pero llevará tiempo. Y si os han seguido hasta aquí, no lo tenemos. El peligro acecha. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando un sonido seco rompió el silencio. Un golpe en la puerta. Los tres se quedaron inmóviles. Don Julián apagó la vela con rapidez y señaló un pasadizo oculto tras una estantería. Rápido. Escondantes.
Gabriel tomó la mano de Pepita y la guió al interior del pasadizo. El espacio era estrecho, con olor a madera húmeda y papel viejo. A través de una rendija, pudieron ver cómo don Julián se acercaba lentamente a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Una voz grave respondió desde el otro lado. Don Julián, soy el capitán Velarde. Sé que tiene visitas. No haga esto más difícil. El anciano respiró hondo antes de abrir la puerta. Allí, iluminado por la luz de los faroles, se encontraba el capitán Velarde, acompañado de 2 guardias reales. Buenas noches, capitán, dijo don Julián con fingida calma. ¿En qué puedo ayudarle? Velarde sonrió con frialdad. Se dice en la corte que un joven revoltoso y una actriz escandalosa han desaparecido esta noche. Y que usted, como buen amante de los secretos, podría estar ocultándolos. Don Julián negó con la cabeza. No sé de qué me habla. El capitán dio un paso adelante. Sus botas resonaron en el suelo de madera, y su mirada escudriñó cada rincón del lugar. Espero que no me esté mintiendo. Un silencio espeso se extendió entre ellos. Desde el pasadizo, Gabriel apretó los dientes. Sabía que, en cualquier momento, podrían ser descubiertos. Un engaño necesario. Velarde observó las estanterías llenas de libros y sonrió con burla. Siempre he admirado su trabajo, don Julián. Pero ya sabe que la admiración no lo exime de la vigilancia real. El anciano asintió. Por supuesto, capitán. Haré lo que sea necesario para cooperar. Entonces permítame buscar entre sus libros. Gabriel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Si el capitán revisaba la librería, era cuestión de tiempo antes de que descubriera el pasadizo secreto. Pero entonces, don Julián hizo algo inesperado. Oh, si busca algo interesante, déjeme mostrarle mi colección especial, dijo, con una sonrisa enigmática. Tomó un libro voluminoso de un estante y se lo ofreció al capitán. Este tomo es una rareza traída de Italia, con las mejores estrategias de Maquiavelo. Puede que le interese. El capitán lo tomó con desconfianza, hojeándolo por unos segundos. Luego miró a don Julián con una ceja arqueada. No pierda su tiempo, anciano. Sé que aquí se ocultan traidores. Pero en ese momento, uno de los guardias lo interrumpió. Capitán, encontramos algo fuera. Velarde Sigiro con fastidio. ¿Qué es? Huellas. Alguien huyó hacia el río. Podrían haber escapado antes de que llegáramos. Velarde maldijo entre dientes y cerró el libro con brusquedad. Está bien. No quiero perder más tiempo. Clavó su mirada en don Julián. Si descubro que ha ocultado información, lo pagará caro. Y con esas palabras, salió de la librería, seguido por sus hombres. Gabriel y Pepita no se atrevieron a moverse hasta que el sonido de los cascos de los caballos se desvaneció en la distancia. Entonces, don Julián exhaló con alivio y abrió la puerta del pasadizo. Bien, susurró. Creo que ahora sí tenemos tiempo para descifrar esa carta. Gabriel y Pepita salieron de su escondite, con el corazón todavía latiendo desbocado. Sabían que aquello era solo el comienzo. Porque en la corte de Carlos IV, una verdad oculta podía costar la vida, y ellos estaban cada vez más cerca de descubrirla. Capítulo 10. El juego de los poderosos. La noche aún no se disipaba cuando don Julián encendió nuevamente la vela en su librería. Afuera, Madrid dormía, ignorante de las conspiraciones que tejían sus dueños invisibles. Dentro, en la penumbra del pasadizo oculto, Gabriel y Pepita se mantenían en un tenso silencio. Nos hemos salvado por poco, susurró Gabriel, aún con el cuerpo tenso por la reciente persecución. Don Julián asintió, su rostro iluminado por la trémula luz de la vela. Pero el peligro sigue acechando. Debemos descifrar la carta cuanto antes. Pepita la sostuvo con manos temblorosas. Aquel pedazo de papel contenía secretos capaces de derrumbar la estabilidad del reino. Si la reina escribió esto, dijo, significa que ni siquiera confía plenamente en su esposo. Don Julián desplegó la carta sobre la mesa, sacó una pluma y empezó a hacer anotaciones. El mensaje está cifrado con un método sutil, explicó. Algunas palabras parecen inofensivas, pero un patrón emerge cuando se leen ciertas letras en secuencia. Gabriel se inclinó sobre el pergamino. ¿Y qué dice realmente?
El anciano librero trazó algunas líneas con su pluma y luego leyó en voz baja. Godoy es la sombra que crece sobre el trono. No hay confianza, solo miedo. El destino de la monarquía pende de un hilo, y la traición acecha en cada esquina. Solo en la noche se conocen las verdaderas lealtades. Pepita contuvo el aliento. Entonces, ¿la reina teme que su propia corte la traicione? Don Julián levantó la vista con gravedad. No solo la corte. Esto parece más grande. Como si la propia monarquía estuviera desmoronándose desde dentro. Un silencio denso se extendió entre ellos. Gabriel frunció el ceño. Si esta carta llega a las manos equivocadas, puede provocar un escándalo sin precedentes. Pepita miró la carta con expresión decidida. No podemos permitir que la destruyan. Don Julián se reclinó en su asiento. No. Pero tampoco podemos actuar sin precaución. En la corte, el poder se juega con astucia. Si damos un paso en falso, seremos peones sacrificables. Gabriel golpeó la mesa con frustración. Entonces, ¿qué hacemos? El anciano suspiró. Primero, debemos descubrir quién más conoce este mensaje. Porque si alguien más lo busca, significa que hay otros jugadores en este tablero, y no todos estarán de nuestro lado. La otra sombra en la oscuridad. Mientras discutían su siguiente movimiento, en otra parte de Madrid, un hombre de mirada aguda y sonrisa taimada recibía su propio informe. Era el marqués de Montegordo. Un espía de la corte, vestido de forma discreta, le entregó un pequeño papel. El marqués lo leyó con una mueca de desagrado. Así que han escapado, murmuró. Y se refugiaron en la librería de don Julián. El espía asintió. El capitán Velarde los buscó allí, pero no los encontró. El marqués sonrió con frialdad. Eso significa que aún tienen la carta. Se giró hacia la ventana, contemplando la ciudad iluminada por la luna. No podía permitir que aquellos dos jóvenes interfirieran en sus planes. Asegúrate de que no salgan de Madrid, ordenó. No importa el precio. El espía inclinó la cabeza y desapareció en la penumbra. El juego de poder estaba en marcha, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que la próxima jugada se decidiera. Capítulo 11. La cena del engaño. Madrid respiraba incertidumbre. Bajo la luz vacilante de los faroles, los rumores corrían como espectros entre las calles empedradas. En los pasillos del Palacio Real, los murmullos se entremezclaban con el perfume del incienso y el crujir de las sedas, pero en las sombras de la ciudad, el verdadero juego del poder se desarrollaba en silencio. En una lujosa residencia de la nobleza, el marqués de Montegordo organizaba una cena privada. Un evento discreto, solo para aquellos con el oído pegado a las puertas del poder. En la larga mesa cubierta de candelabros dorados, el vino corría con generosidad, y el marqués, con su sonrisa medida, recibía a los más distinguidos asistentes. Entre ellos, sin embargo, había un intruso. La dama en la sombra. Gabriel, vestido con ropa más refinada de lo habitual, permanecía cerca de una de las columnas del gran salón, observando con atención. Su presencia allí era un riesgo, pero don Julián había insistido en que debían enterarse de lo que tramaba Montegordo. Los secretos de la corte no se esconden en documentos, sino en los labios de los poderosos cuando beben demasiado vino, le había dicho el librero antes de que partiera. Pero no estaba solo. A unos metros, una mujer con un vestido color marfil y una mirada inteligente también vigilaba la escena. Era la marquesa de Valdemorillo, una viuda de lengua afilada y reputación intachable, pero cuyos verdaderos intereses eran un misterio. Gabriel notó que, al igual que él, no bebía, no hablaba más de lo necesario y escuchaba con demasiada atención. Cuando Montegordo alzó su copa y sonrió con aire triunfal, Gabriel sintió un escalofrío. «Caballeros», dijo el marqués, «la monarquía está en peligro, pero nosotros, como fieles servidores, debemos tomar medidas». El ambiente se tensó. No se refería a cualquier peligro, sino al que él mismo había ayudado a provocar. «El pueblo habla demasiado», continuó, jugando con su copa. «Se sienten valientes, creen que pueden opinar sobre los asuntos de la corona. Y algunos incluso se atreven a cuestionar la lealtad de ciertos miembros de la corte». Gabriel apretó los puños. Sabía que hablaba de la carta. «Es un momento delicado», dijo la marquesa de Valdemorillo, en su primer comentario de la noche. «¿Tiene usted alguna solución para devolver la paz al reino, marqués?».
Montegordo sonrió con malicia. Por supuesto. Solo hay que eliminar a quienes la perturban. El silencio cayó sobre la mesa. Gabriel sintió un nudo en el estómago. No hablaba en sentido figurado. A fuga imprevista. La cena continuó con más susurros y miradas cómplices, pero Gabriel sabía que debía marcharse antes de que alguien notara su presencia indebida. Deslizó la mano hasta el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba una nota escrita por don Julián con la dirección de su próximo refugio. Pero cuando intentó salir sin llamar la atención, sintió una mirada perforándole la nuca. Era la marquesa de Valdemorillo. ¿Acaso se retira tan pronto, joven caballero? Preguntó en voz baja. Gabriel sintió el pulso acelerado. Asuntos urgentes, señora. La marquesa esbozó una sonrisa enigmática y se inclinó un poco más. Si yo fuera usted, me marcharía con más prisa. No es el único infiltrado en esta sala. Gabriel sintió un escalofrío. Giró disimuladamente la cabeza y vio a un hombre al otro lado de la mesa, observándolo con una expresión sospechosa. Era un informante de la Guardia Real. Sin esperar más, Gabriel hizo una leve reverencia y salió del salón con pasos controlados, aunque por dentro su mente gritaba, ¡corre! Al cruzar el umbral de la casa, escuchó pasos acelerados detrás de él. No podía perder ni un segundo. Madrid era un laberinto de sombras, y en ese momento, cada esquina podía ser una trampa mortal. Capítulo 12. La persecución en la sombra. La noche madrileña, envuelta en una bruma espesa, parecía más oscura de lo habitual. La luna se alzaba apenas como un reflejo pálido en el firmamento, y las calles adoquinadas se extendían como un laberinto de sombras traicioneras. Gabriel corría, sintiendo el peso del peligro respirándole en la nuca. La advertencia de la marquesa de Valdemorillo aún resonaba en su mente. No es el único infiltrado en esta sala. Sus pasos eran rápidos, pero controlados. No podía llamar la atención. En Madrid, un hombre que huye es un hombre que es perseguido. Giró en una callejuela angosta y oscura, ocultándose tras unos barriles apilados. Contuvo la respiración. Detrás de él, las sombras se movían. Alguien más estaba allí. La red de informadores. Madrid no era solo una ciudad de nobles, burgueses y plebeyos. También era un nido de espías, confidentes y traidores a sueldo. Gabriel sabía que no podía confiar en nadie, pero no tenía elección. Debía buscar refugio en la imprenta de don Julián. Allí podría descifrar el verdadero significado de las palabras de Montegordo. Mientras avanzaba con cautela, escuchó voces a lo lejos. Por allí. Buscad en las callejuelas. La Guardia Real estaba movilizada. Ya lo habían señalado como sospechoso. Se pegó contra una pared fría, su respiración entrecortada. Tenía que moverse rápido. Un encuentro inesperado. Cuando dobló la esquina hacia la Plaza Mayor, sintió una mano aferrándolo con fuerza. No hagas ruido. Gabriel se estremeció, pero al ver el rostro de la persona que lo sujetaba, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era la marquesa de Valdemorillo. Usted, murmuró, sin comprender qué hacía allí. Ella le hizo una seña para que guardara silencio y lo arrastró hacia la entrada de una vieja posada. No era un lugar que una dama de su categoría debería frecuentar. Dentro, el ambiente era denso por el humo de tabaco y las conversaciones susurradas. Los jugadores de naipes ni siquiera alzaron la vista al verlos entrar. La marquesa lo llevó a un rincón apartado y se sentó con calma, como si aquel lugar le perteneciera. «Has sido descuidado, muchacho», le dijo en voz baja. «Te siguieron desde el primer momento». Gabriel la observó con recelo. «¿Quién es usted realmente?», preguntó. La marquesa sonrió, removiendo el contenido de su copa de vino. «Alguien que no quiere que Madrid caiga en manos equivocadas». Gabriel no supo qué responder. Las alianzas en la corte eran tan frágiles como el cristal de una copa mal lavada. Las cartas del destino. «Escúchame bien», dijo ella, inclinándose un poco hacia adelante. «Si Montegordo logra lo que quiere, la situación en España será insostenible». Gabriel la observó con mayor interés. «¿A qué se refiere?». Ella suspiró. «A que lo que viste en la cena es solo la superficie del problema. No se trata solo de manipulación política. Hay algo más en juego, algo que podría cambiar el rumbo del reino». Gabriel sintió un escalofrío. «¿Qué sabe usted?».
La marquesa lo miró fijamente, como si evaluara hasta qué punto podía confiar en él. Suficiente para advertirte que tu vida ya no te pertenece. Gabriel sintió que la habitación giraba levemente. Había entrado en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Una decisión sin retorno. El sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. «Están aquí», dijo una voz en la entrada. La marquesa se levantó de inmediato. «Debemos irnos». «¿A dónde?», preguntó Gabriel, todavía intentando procesar todo lo que había oído. Ella lo miró con una mezcla de determinación y urgencia. «¿A dónde empieza y termina todo?». «Al corazón del Palacio Real». Gabriel sintió un vuelco en el estómago. Acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. Capítulo 13. En el corazón del engaño. Madrid nunca dormía. Bajo la luz temblorosa de los faroles, la ciudad respiraba secretos, conspiraciones y traiciones. Gabriel y la marquesa de Valdemorillo avanzaban con cautela, ocultándose en las sombras de los callejones más recónditos. Detrás de ellos, la Guardia Real patrullaba la ciudad en busca de su presa. «No podemos seguir mucho tiempo así», dijo Gabriel en voz baja. «Nos alcanzarán». La marquesa no parecía preocupada. Su porte distinguido y su frialdad contrastaban con la prisa del joven. «Estamos más cerca de nuestro objetivo de lo que imaginas», susurró. Gabriel la observó con suspicacia. «¿Qué quiere decir?». Ella sonrió levemente y señaló un edificio majestuoso que emergía entre la penumbra. Era el Palacio Real. «Aquí es donde todo se decide». Una entrada peligrosa. El Palacio Real, con su imponente arquitectura y sus jardines laberínticos, se erigía como un bastión de poder y misterio. Entrar sin ser vistos no sería tarea fácil. «No podemos simplemente cruzar la puerta principal», dijo Gabriel. La marquesa asintió con un aire de superioridad. «Por supuesto que no. Por eso usaremos la entrada que nadie vigila». Dicho esto, la mujer se dirigió con paso firme hacia un callejón lateral. Allí, en medio de la espesura de la noche, una pequeña puerta de madera carcomida por el tiempo se alzaba, casi oculta entre las sombras. «¿De dónde ha sacado esta información?», preguntó Gabriel. La marquesa lo miró con una expresión indescifrable. «Hay cosas que es mejor no preguntar». Sin más preámbulos, colocó una llave dorada en la cerradura y la giró con destreza. La puerta se abrió con un leve crujido. «Vamos», ordenó ella. Gabriel la siguió, sintiendo el peso de la incertidumbre en cada paso. Aquel umbral no solo conducía al interior del palacio, sino también al corazón mismo de la conspiración. Pasadizos secretos y sombras silenciosas. El pasillo era estrecho, húmedo y sombrío. El aire olía a piedra mojada y encierro. «Esto parece un túnel de servicio», susurró Gabriel. «Lo es», respondió la marquesa. «Los criados los utilizan para moverse sin ser vistos». El sonido de gotas cayendo del techo acompañaba sus pasos. El pasaje parecía interminable, una serpiente de piedra que los guiaba hacia lo desconocido. «Dígame la verdad», dijo Gabriel, deteniéndose. «¿Por qué me ha traído aquí?». La marquesa suspiró. «Porque estás más involucrado de lo que crees». Gabriel frunció el ceño. «¿Cómo puede estar tan segura?». Ella lo miró fijamente, como si evaluara su reacción. «Porque lo que buscan no es solo información». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Yo. La marquesa asintió. «Tu padre no era un simple comerciante. Sabía demasiado. Y ahora, su legado ha caído sobre tus hombros». Gabriel sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. «Mi padre murió en un accidente». La marquesa lo observó con lástima. «Eso es lo que te hicieron creer». Antes de que Gabriel pudiera responder, un ruido lejano interrumpió la conversación. Voces. Pasos. «Nos han seguido», susurró la marquesa. Descubiertos. Las antorchas iluminaron el pasillo de piedra. Los guardias estaban cada vez más cerca. «Rápido, por aquí», dijo la marquesa, tirando de Gabriel. Corrieron a través del túnel, con las sombras danzando a su alrededor. El sonido de los pasos enemigos se volvía cada vez más intenso. «No hay salida», exclamó Gabriel al ver el final del pasillo. Pero la marquesa, sin titubear, presionó un ladrillo suelto en la pared.
Un mecanismo oculto se activó y una puerta secreta se abrió ante ellos. Entra. Ordenó la mujer. Gabriel no lo dudó. Se lanzó al interior justo cuando la puerta se cerraba detrás de ellos. El sonido de los guardias llegando al pasadizo fue lo último que escucharon antes de sumergirse en la oscuridad. ¿Dónde estamos?, preguntó Gabriel, jadeando. La marquesa encendió una lámpara de aceite y sonrió con satisfacción. En el único lugar donde podremos encontrar las respuestas, los archivos secretos del rey. Gabriel sintió un nudo en el estómago. El peligro apenas comenzaba. Capítulo 14. El archivo prohibido. La lámpara de aceite parpadeaba en la penumbra. Gabriel y la marquesa de Valdemorillo se encontraban en un lugar donde ningún hombre debía estar sin la venia del rey, los archivos secretos de la corona. A su alrededor, antiguos pergaminos, documentos con sellos de lacre y voluminosos libros encuadernados en cuero dormían en estanterías que parecían haber resistido siglos de intrigas. «Aquí está la verdad que buscas», susurró la marquesa, con un brillo extraño en los ojos. Gabriel sintió el peso de sus palabras. Había huido, se había escondido, había luchado, y ahora, al fin, estaba ante el umbral del misterio que lo había perseguido desde que tuvo uso de razón. Respiró hondo y avanzó. Cada paso resonaba en la piedra fría. ¿Por dónde empezamos? La marquesa sonrió. Por el principio. Las memorias perdidas. Entre montones de documentos olvidados, la marquesa retiró un gran libro polvoriento con cubiertas de cuero agrietado. Lo colocó sobre una mesa de roble macizo y, con manos expertas, lo abrió en una página marcada. Gabriel miró el manuscrito. El título del documento lo dejó sin aliento. Los traidores de la corona y sus descendientes. Su mirada recorrió los nombres escritos en tinta desvaída. La sangre se le heló cuando encontró uno que conocía demasiado bien. Mi padre. La marquesa asintió con solemnidad. Sí. Y no solo tu padre, también tú. Gabriel sintió que el mundo se tambaleaba. Eso es imposible. No lo es. Tu padre fue acusado de traición porque sabía la verdad sobre un complot que sacudió los cimientos de la monarquía. Y ahora tú, sin saberlo, has heredado su destino. Gabriel pasó las páginas con manos temblorosas. Los informes hablaban de conspiraciones, pactos rotos y traiciones en la corte. Y entonces, en la última página del archivo, encontró algo aún más perturbador, una orden de ejecución. Su nombre estaba escrito en ella. Los pasos que se acercan. El silencio se rompió con un sonido fatídico. Pasos. Los ecos resonaron por los pasillos de piedra. Nos han encontrado, susurró la marquesa. Gabriel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Tenemos que salir de aquí. Pero la marquesa no se movió. Miraba fijamente un último documento, su rostro pálido como la cera. No lo entiendes, susurró. Esto es más grande de lo que imaginé. Gabriel se acercó y leyó lo que la mujer señalaba con un dedo tembloroso. No puede ser. El documento relataba un complot urdido desde las más altas esferas de la nobleza. Un plan para colocar a un nuevo heredero en el trono, sustituyendo al legítimo monarca. Y el nombre del cabecilla de la conspiración los dejó sin aliento. El marqués de Peñaranda. Gabriel sintió que el aire le faltaba. Ese hombre no era un desconocido. Es el confesor del rey, murmuró. Un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. La puerta del archivo se abrió de golpe. Un grupo de soldados, con espadas desenvainadas y semblantes implacables, irrumpió en la habitación. Deténganse en nombre del rey. Una escapatoria imposible. Gabriel apenas tuvo tiempo de reaccionar. La marquesa arrojó la lámpara de aceite contra las estanterías, y el fuego se extendió en cuestión de segundos. El calor y el humo llenaron la habitación. Los soldados retrocedieron momentáneamente, sorprendidos. Cor. Gritó la marquesa. Gabriel no lo pensó dos veces. Atravesaron la cortina de humo y se lanzaron por un estrecho pasillo lateral. El fuego devoraba los documentos, las pruebas, los secretos. Y con ellos, toda posibilidad de demostrar la verdad. No podemos dejar que nos atrapen. Jadeó Gabriel mientras corrían. Hay una salida secreta más adelante. Gritó la marquesa. Los soldados los perseguían. Cada vez más cerca. Entonces, apareció una figura en el extremo del pasillo. Un hombre alto,
con una capa oscura y el rostro oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. No pueden huir para siempre, dijo con voz grave. La marquesa se detuvo en seco. Tú. Gabriel miró al hombre y sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Su rostro le resultaba vagamente familiar. ¿Quién eres? El hombre avanzó lentamente. El fuego iluminó su rostro. Y en ese instante, Gabriel comprendió la verdad. No puede ser, susurró. El extraño esbozó una sonrisa enigmática. Hola, hijo. Capítulo 15. El rostro de la traición. El fuego crepitaba, devorando pergaminos y documentos como si la propia historia se redujera a cenizas ante sus ojos. Gabriel sentía el calor en su piel, pero el incendio no era nada comparado con la tempestad que se desataba en su interior. Frente a él, envuelto en sombras, estaba el hombre que acababa de llamarlo hijo. No puede ser, murmuró, incapaz de dar crédito a sus propios ojos. El extraño dio un paso adelante. La luz del fuego iluminó sus facciones, y de pronto, los recuerdos enterrados en la memoria de Gabriel cobraron vida. Era él. El hombre que aparecía en las historias susurradas de su infancia, en los retratos ocultos de su madre, en las pesadillas que lo asaltaban en las noches más frías. Su padre. El marqués de Peñaranda. El mismo nombre que figuraba en los documentos como cabecilla de la conspiración contra la corona. La herencia maldita. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Toda su vida había sido una mentira. ¿Eres tú? Preguntó, con la voz temblorosa. Sí, hijo mío. La marquesa de Valdemorillo observaba la escena con una expresión de desconcierto. Ella también desconocía esta verdad. Has estado buscándome sin saberlo, continuó el marqués. Pero no has venido a buscar respuestas. Has venido a descubrir quién eres realmente. Gabriel retrocedió un paso. No. Yo no soy como tú. No soy un traidor. El marqués esbozó una sonrisa amarga. ¿Traidor? ¿Quién es el verdadero traidor, Gabriel? ¿El que lucha contra un rey corrupto o el que ciega la verdad con falsas lealtades? Sus palabras eran veneno. Una duda cruel se abrió paso en la mente de Gabriel. ¿Qué era la traición? ¿Levantar la mano contra un monarca injusto? ¿O callar cuando la justicia clamaba por una revolución? El pasado que regresa. Tienes mi sangre, continuó el marqués. Y tarde o temprano, entenderás que el destino que rechazas es el único que te pertenece. Nunca. Gritó Gabriel. Pero su padre no se inmutó. Déjame mostrarte algo. Sin apartar la mirada de Gabriel, el marqués extrajo de su capa un medallón. Un objeto dorado, con un grabado que él conocía bien. Gabriel sintió un escalofrío. Ese medallón, lo había visto antes. Era el mismo que su madre guardaba como un tesoro en su cofre más secreto. El mismo que besaba en las noches de insomnio, con los ojos nublados por lágrimas. ¿Dónde lo conseguiste? El marqués suspiró. Siempre fue tuyo. Con un movimiento rápido, lo lanzó hacia Gabriel. Él lo atrapó por instinto. Al abrirlo, descubrió un retrato en miniatura. El rostro de su madre, pintado con delicadeza, lo miraba con dulzura desde dentro del medallón. Y al otro lado, un segundo retrato. El suyo. De cuando era un niño. Tu madre siempre supo la verdad, Gabriel, dijo el marqués con voz grave. Ella quiso protegerte, pero no pudo cambiar quién eres. Gabriel sintió que la rabia lo ahogaba. Mientes. ¿De verdad lo crees? La duda lo carcomía. ¿Era todo esto una cruel manipulación? ¿O la verdad que nadie se había atrevido a contarle? La elección final. El estruendo de pasos apresurados interrumpió el momento. Los soldados de la corona los habían alcanzado. No hay salida. Gritó uno de ellos. Ríndanse en nombre del rey. Gabriel miró a la marquesa. Ella tenía los ojos encendidos de resolución. Tenemos que escapar, dijo ella. Pero. Contigo o contra ti. Añadió mirando al marqués. Gabriel sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Frente a él tenía a su padre, un hombre al que había odiado toda su vida sin conocerlo. Detrás, la justicia del rey, una justicia que ahora parecía más difusa que nunca. ¿Debía entregar al marqués y demostrar su lealtad a la corona? ¿O debía aceptar su sangre, su herencia y huir con él?
El fuego seguía consumiendo los archivos. Pronto, toda prueba de la conspiración desaparecería. Tenía solo unos segundos para decidir. Gabriel, dijo su padre con voz firme. Elige. Las espadas brillaron bajo el reflejo del fuego. Los soldados se acercaban. La marquesa le susurró. No hay marcha atrás. Y entonces, Gabriel tomó su decisión. Fidelidad o traición. El siguiente movimiento definiría su destino. Y quizá, el destino de toda España. El sol despuntaba sobre Madrid, bañando con su luz las ruinas de una noche marcada por el fuego y la traición. Las llamas habían consumido documentos, secretos y mentiras, pero el eco de aquella elección seguiría resonando en la historia. Gabriel, de pie sobre el adoquinado aún caliente, miró a su alrededor. El peso de su decisión lo acompañaría para siempre. La corte continuaría su danza de intrigas, el rey seguiría dictando su voluntad, y los conspiradores, en las sombras, tejerían nuevos planes. Pero en el alma de Gabriel, algo había cambiado. Porque una vez que la verdad se revela, nunca vuelve a ocultarse del todo. Había elegido su camino. Y ya no había vuelta atrás. Gracias por apoyar este canal. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando más relatos llenos de emoción, historia y pasión, apoya este canal de audiolibros. Cada palabra narrada es un viaje al pasado, un encuentro con personajes inolvidables y una puerta a nuevas aventuras. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo grandes obras literarias. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje por la literatura inmortal.